personas que yo más quería. Eso era lo que yo más hacía. Y rezaba, y rezaba, y rezaba todos los días. Pero no comprendí que aún así, portándome tan bien, portándome al 100, el día llegaría en que todo cambiaría. Le dije, Diosito, hoy más te necesito, y si me ayudas en este momento, te juro que me portaré 200. Y recé, y rogué, y lloré. Quizás estaba ocupado porque no me escuchó. Y salió el doctor lento y dijo, lo siento, ya no hay otro intento. No tuve chance de decirte que te quiero. No lo creo, me desespero. Vuelve, mi corazón se disuelve. Vuelve, mi alma llueve. Oh no. Y no comprendí que aún así, portándome tan bien, el día llegaría en que me preguntaría el por qué, el por qué. Mamá me engañó, me engañó. 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 Mamá me engañó. Entiendo completamente cómo te sentiste en ese momento, principalmente porque eras una niña. Creo que tu mamá trató de hacer lo mejor que pudo, con todo el conocimiento que tenía en ese momento. De hecho, creo que ella quizás también se sintió un poco engañada en ese momento. Recuerda que la muerte es parte de la vida y es algo que hasta hoy no podemos evitar.